Porque en algún momento del día usted se ha sentido discriminado. Pues déjeme decirle que 1 de cada 5 personas sí, según la encuesta nacional sobre discriminación 2017. Vamos a ver. En México, 1 de cada 5 personas de 18 años o más declaró haber sido discriminado en el último año. Así lo muestra la encuesta nacional sobre discriminación con una muestra de 39,000 viviendas visitadas en las 32 entidades del país. Capital 21 también preguntó sobre el tema. Yo considero que es un problema aquí en nuestro país porque pues mucha gente considera que pues la gente, no sé, la gente indígena, eso es gente menor, ¿no? O sea, a pesar de que todos somos iguales, y aquí tenemos los mismos derechos y obligaciones como mexicanos. La apariencia y el género para las mujeres fueron los principales motivos por los que han sido discriminadas. La apariencia, manera de hablar y edad, los principales motivos por los que los hombres fueron discriminados al menos una vez. La situación se agrava cuando existen factores que propician la multidiscriminación. Si es una niña, si es indígena y si además tiene algún tipo de discapacidad. El objetivo de la encuesta es encontrar políticas públicas efectivas para combatir la discriminación y la desigualdad en el país, señalaron las autoridades del Gobierno de México. Esto es parte del prontuario de resultados de la ENADIS 2017, encabezada por CONAPRED y apoyada por la Segov, INEGI, CONACYT, CNDH y la UNAM. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.